Hola, buenos días. Feliz fiesta o solemnidad de la resurrección del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado verdaderamente. Bien, hoy las lecturas nos exponen, sobre todo el Evangelio, la experiencia de algunos discípulos de cómo vivieron el hecho, no el hecho de la resurrección, que no se puede. La resurrección, como todos sabemos, es algo milagroso, algo que está más allá de los límites de la ciencia y de este mundo, de los límites naturales. Es algo grandioso y que no podemos explicar. Pero sí podemos y debemos, para ser cristianos vivos y auténticos, tener la experiencia del encuentro con el Jesús resucitado y vivir con Él, día a día, minuto a minuto, hora a hora. Bien, la Biblia, los Evangelios, al final de todos los Evangelios nos narran cómo algunos discípulos, no todos, algunos, cómo se encontraron, o al menos los primeros, con el Jesús resucitado. Y el primero, o la primera, mejor dicho, fueron mujeres, en concreto María Magdalena, la primera, ¿no? Conocemos todos la historia, como pronto, el día del domingo, no fueron antes porque estaba prohibido ir a las tumbas y tocar a los difuntos durante la Pascua y demás. Tuvieron que esperar hasta el domingo. Entonces, las mujeres, sobre todo María Magdalena, que parece que era una que quería mucho a Jesús, ¿no? Era de sus discípulas también, pues no pudo aguantar y cuanto se cumplió la hora, enseguida fueron al sepulcro, ¿no? A terminar de prepararlo para ya enterrarlo definitivamente, porque al parecer tenían que darle ungüentos y demás, no habían terminado. Pero bueno, el caso es que al llegar a la tumba se llevaron una sorpresa tremenda, y es que estaba abierta. La gran piedra no había nadie por allí, ni soldados, ni nadie, y vieron que estaba vacía, por fuera, desde fuera. Entonces asustaron de tal manera que volvieron a decírselo a los discípulos, a los que estaban allí escondidos en la casa, ¿no? Que las mujeres se quedaran y los discípulos, porque muchos seguro corrieron, se volvieron a su casa, ¿no? Pero los que quedaron les transmitieron esto, de que algo raro pasaba, ellas pensaban que habían robado a Jesús, el cuerpo de Jesús. En fin, al ir, hoy la lectura no se centra más tanto en las mujeres como en lo que pasó después, pero sabemos que en las mujeres la experiencia que tuvieron fue importante, y después también María Magdalena, como volvió ella sola, y estaba tan apenada y rezando y pidiendo, y no sabía qué hacer. Jesús vino a su encuentro, y entonces tuvieron ahí una conversación hasta que se dio cuenta ella, y alegremente pues le dijo Jesús: vete y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí les espero, ¿no? Eso fue lo que la primera que vio a Jesús resucitado, y la primera en transmitirlo, lo que la hace la primera apóstol, para que veáis la importancia de que todos los fieles tienen a la hora de ser apóstoles. Aunque hay distintos trabajos, oficios en la Iglesia, no todos podemos hacer lo mismo, pero no por ser hombres o ser mujeres somos más o somos menos. En este caso es curioso cómo Jesús escogió a una mujer para ser su primera apóstol de la resurrección, ¿no? Es importantísimo ver esto, como en el cristianismo es la única o de las pocas religiones que yo conozco que tienen tanta consideración con las mujeres y las elevan al mismo grado que los hombres, aunque hemos de decir que los oficios son distintos. Por eso tradicionalmente no hay sacerdotisas, ¿no? Porque Jesús no lo quiso. Pero en todo lo demás, mucho más que hombres son las que sirven a las iglesias y ayudan muchísimo, por lo cual hemos de estar agradecidos. Bien, fue María Magdalena, su amor, su dedicación, como tantas mujeres, ¿no?, la que provocó que Jesús se encontrara con ella. Esto nos enseña a nosotros también una manera muy peculiar y personal para encontrarnos con los resucitados, si realmente lo necesitamos o no nos hemos encontrado todavía. Y esa es la manera del servicio. Es la manera del servicio, del amor sincero, del ayudar a los demás, ¿no? Como María Magdalena, lo dejó todo para seguir a Jesús, ¿no? Hoy en día necesitamos de esta gente generosa y valiente. Y aunque estén de fama algunas ONGs o organizaciones que por ahí no, en la Iglesia misma, y la Iglesia misma
es una asociación de bien, de ayudar a todos los demás, sean quien sean. No se mira la piel, no se mira el sexo, no se mira nada. Hay que ayudar y todo en nombre de Jesús, porque en realidad eso es lo que vino a hacer Jesús, y eso lo entendió perfectamente María Magdalena al convertirse en apóstola, ¿no? En primer lugar, el cristiano está llamado a transmitir a Jesús a los demás. Jesús vivo, que es la vida, y la vida en esto significa, como Él hizo tantas veces, curar a los demás, preocuparse de los demás, hablar con los demás, perdonarles, buscarles, no juzgarles, ¿no? Hay tantas veces que en las relaciones personales la gente se pelea, se riñe por nada importante y no somos felices. En fin, este momento es el momento de la resurrección, al contrario del momento anterior, que es el momento de la experiencia de la tumba vacía, esa experiencia de la nada, de la tristeza, de la oscuridad. Nosotros como cristianos tenemos una elección. ¿A quién vamos a elegir? Elegimos al Cristo vivo, alegre, glorioso, que está vivo en medio de nosotros para servir y para construir el reino de Dios, o queremos elegir, o elegimos de hecho, a una religión, o nos creamos una religión ficticia, fría, de iglesias o catedrales o templos fríos, oscuros, en donde ponemos nuestras normas y si no hacen lo que queremos, los demás les castigamos. En fin, el hecho de la resurrección es un hecho tan importante que da para mucho, pero la experiencia, digo, primero de las mujeres y que sea María Magdalena es muy importante y hemos de tomar nota. En segundo lugar, hoy también se nos narra la experiencia de los primeros dos discípulos, que parece que los demás no les creyeron a las mujeres, ¿no? Pero estos dos, Pedro y otro, no dice el nombre, tradicionalmente se supone que es San Juan, evangelista, pero dice el discípulo a quien Jesús amaba. Estos dos intuían algo y fueron corriendo también, tenían mucha ilusión, querían a Jesús también, ¿no? Pero fueron corriendo a ver qué pasaba y efectivamente se encontraron todo como lo habían dicho las mujeres. La tumba estaba abierta, pero estaba vacía. Nadie estaba allí, ni dentro ni fuera. Y al entrar se encontraron con que estaban los lienzos y todo tal como lo habían dejado, como si nadie los hubiera tocado. Entonces fue cuando entró el más joven y al verlo dice que el Evangelio que creyó. O sea, lo que Jesús le había dicho, dice esto, aquí ha pasado algo misterioso, algo que no es de este mundo, y creyó en la resurrección. En fin, esta historia también de los dos discípulos, como la historia de las mujeres, nos invita a creer a nosotros también, nos invita a correr. Pero hay un momento de fe, que es el momento de la tumba vacía, en estos momentos que son desconcertantes. Quizás para un joven es más fácil, pero para uno mayor, como la mayoría de nosotros, quizás, ¿no? El creer hay que probarlo. No es fácil creer. Y repito, que sin una experiencia personal con el Jesús resucitado, no puede haber un cristiano maduro. ¿Ah? Entonces aquí vemos efectivamente como Jesús le había dicho a María Magdalena que no le tocara porque no era como antes. Ella quería volver a encontrarse con su Jesús. El Jesús resucitado es un Jesús glorioso, es un Jesús distinto. Como Hijo de Dios está en todas partes y se manifiesta de otra manera. Y nos comunicamos a través de la oración y a través de la fe. Y aquí tenemos a Pedro y el otro discípulo. El otro corría más, era más joven, pero más ligero quizás, porque quería más a Jesús, tenía más interés, no sabemos. Pero tenía miedo y no entró. Vemos la importancia de las generaciones aquí, de la comunidad, ¿no? Uno mayor y otro joven, que a uno tiene unos talentos y otro tiene otros talentos, ¿no? En fin, llegó antes, pero se quedó a la puerta. Yo presentía, pero temía y no se atrevía. Al entrar Pedro, él también entró. Y vemos a Pedro más seguro, ¿no? Cómo entra para asegurarse de lo que había allí y demás. Pero, curiosamente, parece que entendió menos que el otro. Juan, o este joven, al ver cómo estaban las cosas, dice, aquí ha pasado algo maravilloso, ¿no? Y creyó, tal como dice el texto. Pedro todavía tuvo que tener más
más experiencia con Jesús para ello, parece ser, porque el texto no dice nada. En fin, este caso nos invita a reflexionar sobre esto, tal como ellos experimentaron el encuentro con un Jesús resucitado que, aunque conocían el histórico anterior, el físico, esto era distinto, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo. Nos han contado muchas veces y hemos oído hablar de Jesús, pero ¿queréis ser simplemente cristianos de oídas? No. Para ser cristianos de verdad, cristianos de vida viva y alegres, en paz, experimentar todas las gracias que Jesús resucitado nos da, hemos de experimentar al resucitado en medio de nosotros. Hemos de abrir nuestro corazón a la comunidad, a los hermanos, y saber y experimentar que Jesús está aquí y nos perdona en medio de nosotros siempre que nos reunimos en la misa, todos los domingos, y en nuestro corazón, en donde estemos, en el trabajo donde estemos, tal como se lo irá diciendo a los discípulos, y se va encontrando con ellos en distintos lugares, ¿no? En fin, os deseo a todos que os encontréis, o que hayáis tenido, si no lo habéis tenido todavía, esta experiencia de fe, esta experiencia con el Jesús resucitado, porque cambiarán vuestra vida mucho mejor. Y ya no habrá cosas aburridas y cosas pesadas a la hora de encontrarse, buscar a Dios o rezar o venir a la iglesia. Y cualquier cosa que nos parecía difícil se nos hará mucho más fácil, porque estando con Dios todo es posible. En fin, os felicito, enhorabuena, feliz Pascua, pero que esta Pascua sea realmente vuestra. Es decir, no dejéis que solamente el conocer a Jesús, ¿no?, sea suficiente, experimentarle, vivirlo, comerlo, ¿no?, tenerlo, para que todo lo que representa la Pascua y con sus gracias, ¿no?, sea realmente vuestro. Esto es lo que os deseo a todos y por eso rezo. Gracias por todo, enhorabuena y felices Pascuas. Hasta el próximo domingo.